Bienvenidos al podcast mío, no, de mi esposo y mío. Me dejó afuera. Mío. No, es que iba a decir mío y de mi esposo y después dije no, de mi esposo y mío correctamente. El bullo por delante. Sí. Lo que no dijimos el domingo. Lo que no dijimos el domingo. Lo que no dijimos el domingo. Un bache mental. ¿Qué pasa, mi amor? Ok. Bienvenidos a este podcast muy especial. Estamos muy tristes porque no hicimos podcast las últimas semanas. Pedimos perdón, disculpas por eso. Pero estamos felices de estar hoy aquí. Es verdad. Y estamos presentes hoy. Agradecemos por el hoy, por estar ahora. Hoy. Y algo muy especial es que ayer terminó la serie de valores. Sí. Fue la última prédica. Estuvo predicando ese. ¿Nos querés contar un poquito del valor que estuviste hablando? Yo cuento del valor y vos contá qué es lo que estuviste predicando. Okay. ¿Te parece? Dale. Bueno, el valor que estuvo predicando ese es el buen ánimo, es nuestra expresión. Tarseo. Exactamente. Tarseo. Sí, hablamos de la importancia. Comenzamos hablando de todas las cosas que el buen ánimo genera, ¿no? Uh-huh. Hablamos de que antes de la sanidad venía el buen ánimo, que antes de los milagros aparecía el buen ánimo, que antes de la fe aparecía el buen ánimo. Y nos parecía interesante el hecho de que en todos los momentos que Jesús, antes de hacer un milagro, antes de hablar con alguien, les decía, hey, ten buen ánimo. Uh-huh. Como que el buen ánimo no tiene tanto que ver con lo que Jesús haga en mí, sino con lo que yo puedo hacer en mí primero, ¿no? Uh-huh. En cómo tener ese buen ánimo. Entonces, hablamos toda esa parte, pero me pareció interesante la vuelta a decir, si te digo tener buen ánimo, pero no te digo, te doy razones de cómo llegar ahí, entonces no sirve de nada, porque queríamos encontrar la razón detrás del buen ánimo, porque si no es simplemente empujarte a sonreír y nada más, ¿no? Entonces eso hablamos de sabemos que podemos elegir, estar presentes y buscar razones para ser felices. Esos fueron los 3 puntos de ayer. Muy bueno. Me gustó mucho la enseñanza. Me gustó varias cosas, ¿no? Pero al inicio cuando hablabas de poder elegir, porque quizás hay personas que dicen, bueno, pero yo no siempre, o sea, nosotros no podemos escoger lo que nos pase, ¿no? No. Pero sí la actitud. Correcto. Sí lo que yo voy a decidir, la forma en la que yo voy a decidir ver lo que me está pasando, ¿no? La vida es 10% de lo que nos sucede, 90% de lo que hacemos con lo que nos sucede, ¿no? Sí, estuvo muy bueno y creo que al final es así, ¿no? Que nosotros tenemos que decidir poner la mejor perspectiva. Y hay algo que hay una línea ahí fina que creo que es muy bueno hablar de eso. Es que el tener buen ánimo no significa estar siempre sonriendo o tener una positividad falsa ante la vida. Correcto. ¿Viste esas personas que tipo no te dejan estar triste? Como decir, ay, no, me siento un poco triste. No. Hay que verlo mejor, hay que hacerlo mejor. ¿Sabes? Como que no... Eso tampoco ayuda, ¿no? O sea, decir, el tener buen ánimo no significa ser siempre positivo, estar siempre con la mejor. Porque también tenemos... como que tenemos el derecho de ser auténticos, ¿verdad? Bueno, es que no se puede, como bien explicaba ayer, no se puede reír sinceramente si no se llora sinceramente. Sí. La risa real nace no de negar mis tristezas, sino de abrazarlas. De hecho, alguna vez nos pasó de que justo había pasado algo con tu abuelita que estaba enferma. Y recuerdo que ese día, no me acuerdo si fuiste o no fuiste a la iglesia ese día, pero recuerdo que una de las cosas que me nació es decir, si bien somos grandes defensores de que cualquiera de nosotros cuando está pasando crisis da lo mejor de sí, pero dije, nunca quisiera que fuéramos una iglesia o una comunidad que no permitiera a las personas expresar que se sienten tristes. Claro. La Biblia dice que bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Entonces, sí. Es muy sencillo esto. Nunca voy a poder ser consolado si no lloro. Sí. Entonces, hay un poder en poder ser sincero. Entonces, el buen ánimo en realidad no niega las tormentas, tampoco se detiene a describirlas, ¿no? O sea, decide poner sus ojos en lo que viene por delante. Sí, y tampoco culpa a otros. Y tampoco culpa a otros. No, porque a mí, por ejemplo, a mí me hizo mucho bien la enseñanza personalmente y yo había estado unos días en donde no me había estado sintiendo con el mejor ánimo del mundo y creo que en momentos así lo peor que uno puede hacer es como decirle a la otra persona, no, levántate, dale, sonreí, claro. hacé de la vida, no, como decir, a veces simplemente se trata de
validar lo que estás pasando personalmente, decir, ok, quizás no es el mejor momento, está bien, tengo fe, anímense, ¿no? Como decía el versículo, decir, yo sé que vendrán tiempos mejores, pero necesito pasar por lo que estoy pasando y saber que al final Dios es el que me fortalece, Dios es el que está conmigo en medio de lo que estoy pasando, ¿no? Sí. Y creo que a veces necesitamos mucho de eso. Eso hace que seas una persona más balanceada, más equilibrada, ¿no? Y decir, el no culpar a otros, no porque yo no me siento bien voy a andar por la vida enojándome con la gente o haciéndolos cargo de lo que yo esté pasando, ¿no? Bueno, porque ahí está la parte aburrida, si no. Uh-huh. Van a tener aflicción, dijo Jesús, no es que no. Uh-huh. Pero hagan algo en base a ella. Qué fuerte es tener la conciencia y darnos cuenta que sí tenemos la capacidad de decidir. Uh-huh. Que sí tenemos la capacidad de elegir uh-huh. cómo reaccionar, cómo sentirnos, o cómo reaccionar basado en cómo nos sentimos, mejor dicho, ¿no? Sí. Pero no negarlo o simplemente sentirnos víctimas de lo que está pasando. Sí, totalmente. Y me encantaba lo segundo que hablabas, que para mí es el desafío más grande del ser humano, es estar presente. Es algo que se escucha, o sea, esas palabras están de moda, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere estar presente, quiere estar en donde está, pero al mismo tiempo yo digo que es un desafío porque es como el recordarse eso todos los días, es decir, bueno, estoy aquí, mis sentidos están aquí, mi mente está aquí, y al mismo tiempo estamos en un tiempo en donde hay tantas distracciones, tantas cosas que se llevan nuestra atención, porque para mí la atención lo es todo, pero tenemos tantas cosas alrededor nuestro que se llevan nuestra atención, que se roban de nuestro presente, se roban de lo que estamos viviendo en este momento, en el día de hoy, ¿no? Sí. Y eso es irrecuperable. Y eso a mí me parece, es como, por eso hablo de que es un desafío, ¿no? Porque para mí es un recordatorio constante, ¿no? Es decir, no tengo que estar pensando en lo que voy a hacer dentro de 2 horas, de lo que va a pasar dentro de 2 semanas, es decir, hoy, ¿no? O de lo que pasó la semana pasada, porque cuántas veces nos quedamos rumiando sobre la misma situación, ¿no? Entonces, creo que ahí tocaste un punto que para mí es la clave, ¿no? El decir, necesito estar en donde estoy, mis sentidos de estar en donde están, porque es lo más valioso que tengo. Es que a veces, si no, lo que te pasa es, obviamente, estás tan preocupado por lo que vas a hacer mañana, Uh-huh. Y la verdad que no hay nada que puedas hacer. Entonces, por eso el estar donde estoy es importantísimo. Es decir, bueno, ahora estoy acá. Sí. Y estoy con esta gente. Sí. Bueno, le voy a dar mi 100%. Eso es lo que hablaba, que es lo del círculo de influencia. Mi círculo de influencia crece cuando yo estoy presente. O sea, puedo hacer algo con esta gente que tengo acá. Uh-huh. Pero si me preocupo por la gente que está lejos o las circunstancias que no puedo manejar, pierdo tiempo en eso y pierdo mi capacidad de influenciar el lugar en donde estoy. Entonces mi círculo de influencia se achica. Sí. Porque puedo hacer menos cosas, porque estoy perdiendo el tiempo en lo otro, que tampoco puedo hacer nada. Sí. Entonces, es esa cuestión de decir, bueno, ahora no puedo hacer nada, ahora lo que puedo hacer es esto. Donde puedo estar ahora es acá. Sí. O sea, si ahora nos estás escuchando, lo que puedes hacer es escuchar este podcast. Uh-huh. Uh-huh. Tal vez lo estás haciendo mientras haciendo otra cosa, pero lo que sea que estés haciendo es que tu cabeza esté ahí, que tu mente esté ahí. Sí, y además de eso, en ese mismo punto tocabas algo que me parece precioso, que es decir, bueno, cuando yo estoy presente, entonces tengo mis sentidos más despiertos a recibir los regalos que Dios tiene para mí hoy. Porque hay una frase que decías, que me la había anotado, que decías que Dios no lo podemos buscar en lo que hizo ayer, porque Él nos dice, yo no estoy ahí, yo estoy aquí contigo, estoy en tu hoy. Entonces, creo también eso, ¿no? Que decir, bueno, necesito encontrarme con Él en el hoy, necesito verlo en lo que Él está haciendo y tener ese sentido de decir, quiero encontrarte en el ahorita, ¿no? En esta situación hoy, porque quizás hay una parte de Dios que no hemos conocido porque Él no ha tenido tiempo de mostrarnos eso, ¿no? No sé si tiene sentido, sí, pero... Sí, o sea, lo hemos dicho varias veces. La zarza está todo el tiempo ardiendo. Hay una historia en la que Moisés, estando
fuera, luego de haber matado a un egipcio y haber huido. Hay un momento donde Dios lo va a buscar y una zarza que se prende fuego. Las zarzas eran arbolitos que se encendían y se quemaban. Todo el tiempo pasaba eso. Lo extraño de esta zarza es que estaba todo el tiempo ardiendo. Y cuando se acercó, automáticamente empieza una conversación entre Dios y Moisés. Hay algunos rabinos que interpretan esto y dicen que la zarza estaba ardiendo hacía muchísimo tiempo. Solamente que Moisés no la había visto. Tal vez porque estaba preocupado en lo que había hecho ayer y que había matado al egipcio. Y el problema de cuando estamos atados en los ayeres y en las culpas del ayer y le pedimos a Dios que vaya para atrás, que como Dios y la Biblia hablan de que Dios ya se olvidó que se olvidó, le estás pidiendo que vaya a Dios a un lugar donde Él ya no está, aún en tus errores. Entonces estás pidiendo que vaya para atrás cuando Él está en el presente. Entonces te perdés todo lo de hoy, la zarza que está ardiendo hoy por las cosas que hiciste ayer. ¿No? Sí. Entonces hay algo tan precioso en aprender. El tarseo tiene la capacidad de ver a Dios en todos lados, aún en el dolor. Sí. Y de eso sí hablaba ayer yo, decir, bueno, quiero estar presente en lo que siento. Ayer para mí podía ser, o lo era un día difícil. Luego de la pérdida de mi papá, el Día del Padre siempre es un día difícil. Y ayer justo hablábamos de eso, que mayo, que fue el segundo aniversario de su suicidio, y junio, que viene pegadito con el Día del Padre, son como días como todos revolucionados, porque en el medio está el cumpleaños de mi mamá y está creo que el Día de la Madre, ¿no? En el medio están dando vueltas todo por ahí. Madre, inicio de mayo. Inicio de mayo. Sí. Es como que está todo ahí. Son todas fechas como muy fuertes una tras de la otra, ¿no? Sí. Entonces, hasta a veces decís, bueno, ¿tengo permiso de reírme en estos días? ¿O todavía tengo que seguir de luto? ¿Cómo hago también de poder estar en un servicio como el de ayer, que íbamos a honrar a los padres? Sí. Y tampoco ser uno el tipo que, no hablemos del Día del Padre porque está Ezequiel acá. Son todas esas preguntas que vuelan por la cabeza, y era un poco lo que decía, bueno, hoy estoy aquí, lo que puedo hacer es esto. El día que tuve que llorar a mi papá, o los días que tengo que llorar a mi papá, lo hago. Y después estoy súper presente. Y ayer salimos a cenar, de hecho, con tu papá, que muchas veces hasta cumple el rol de papá también. Y es como cariñoso y se acerca y me pregunta cómo estás y tiene toda esa cuestión. Y pude estar presente ahí. Y no era que yo, no celebremos el Día del Padre porque alguien está encerrado en su ayer, ¿no? O sea, trataba de explicar eso, decir, por eso si me ves sonreír hoy o si me ves reírme hoy, es porque me tomé el tiempo de llorarlo y me lo sigo llorando, y hay veces que sigo descubriendo cosas, pero después sigo riendo. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, cuando tenemos un gozo inentendible, en realidad es totalmente Dios dándonos ese gozo en ese momento. Entonces podemos sonreír. Wow. Entonces, bueno, fue como... era eso. Yo lo que quería expresar es decir, estoy presente aquí, ahora. Sí. Estoy, y te voy a dar mi 100. No voy a dar un poquito menos, no voy a bajar algo. No, quiero dar todo lo que tengo, ¿no? Sí. Wow. Gracias por ser vulnerable. Y bueno, un poco el podcast da esa oportunidad, ¿no? Sí, o sea, aquellos que se han sumado y que lo escuchan saben que somos un poco más vulnerables, Sí. más reales. Creo que como concepto, el estar presente es muy lindo, pero cuando se trata de decir sí, pero a veces el presente duele, ¿no? Claro. O sea, como días como ayer. Y hay que dejarlo que duela. Sí. Hay que dejar duela. que haga su trabajo, Sí. ¿no? Porque eso al final de vuelta te hace para mí una persona de buen ánimo es una persona más equilibrada, pero no significa que no pasa por días en donde está triste o... Total. Porque si no es una ilusión, ¿no? Correcto. El pensar de que el buen ánimo es estar siempre alegre, siempre feliz, siempre sonriendo. Y en días como ayer, por ejemplo, en tu caso, cuesta un poco más, ¿no? Cuesta un poco más y de a poquito cada vez cuesta un poquito menos. Y como nosotros somos celebradores de los pequeños avances, Sí. Ayer costó un poquito menos. Wow. Entonces, nada, ser real con eso, ¿no? Ser real con todo lo que nos pasa. Ser real aún con el chiste que hice de los pequeños, que me salió horrendo. Que después te regañé. Y me dio mucha vergüenza porque
Si no lo escucharon, tienen que ir y escucharlo. Está como en el primer punto está. Cuando lo dije, ¿qué dije? Pero me di cuenta después. O sea, a los que nos escuchan les pido perdón. Me di cuenta después. Es una expresión que sale. Claro. Me salió. Está bien. Y de hecho, si ven en vivo, o sea, en un momento me doy cuenta literal, como decir, ¿qué acabo de decir? Está bien. Así que bueno, pero desde la sinceridad y la realidad de lo que pasa. Estamos súper presentes, estaba metido en el ejemplo tal cual y como estaba, ¿no? Claro. Dando la vida ahí y lo conté como lo contaría. Tino, ¿y hay algo que te quedó así pendiente que no hayas dicho? A ver, estaba buscando mis papelillos. Acá están mis papelillos. A ver. ¿Sabes qué? Hay una frase que usé al final, que la comenté rápido y de hecho la pusieron en Instagram. Y sé que en algunos les picó, porque entiendo. Que fue, Dios no hace todo con un propósito, mas le da un propósito a todo lo que te pasa. Es algo que he estado trabajando mucho en mí. En cuanto a que a mí me cae mal, cuando le asignamos a Dios, entiendo, desde el día 1 el ser humano necesita no entender, a veces estamos dispuestos a recibir las crisis, pero nuestra pregunta no es qué pasó, sino por qué pasó. Necesitamos entender una razón o del otro lado saber si Dios la provocó o no. Entonces muchas veces... Sí, y yo creo que, perdón, Sí, pero yo creo dale. que a veces buscamos ese por qué, porque eso como que apacigua la angustia de nuestra alma, tener una Sí. razón, ¿no? Pero Apacigua la angustia del alma de los que están afuera y quieren defender a Dios. Pero no apacigua el alma de aquel que está pasando la crisis. ¿A qué me refiero? Alguien que pierde un hijo, un bebé, y yo vengo y les digo, tranquilo, Dios detrás de todo tiene un propósito. no. El único alma o la única angustia que estoy calmando es la mía, pero el que perdió a su bebé Sigue con la misma angustia. sigue con la misma angustia y ahora tiene una bronca y un odio con Dios. Son como frases como decir, Dios quería otra florcita en su jardín. Sí. Es decir, no. A veces creo que son más frases armadas Sí. que estamos acostumbrados a decir, pero detrás de esas frases es muy doloroso porque de hecho muchas veces tenemos la tendencia a decir cosas que son dolorosas. Como decir, o sea, Dios lo quiso así. No sé, yo no creo que Dios lo haya querido así. O sea, a veces es producto del mundo en el que vivimos, pero... Y del libre albedrío que hay en este mundo y de las consecuencias de la maldad que hay en este mundo y que si Dios controlara todo, entonces Él sería el provocador de los males también. Por eso digo que la Biblia no dice, obviamente todo lo que Dios hace, sí que es media tramposa la frase, porque todo lo que Dios hace y genera tiene un propósito. Eso sí es verdad. Pero hay cosas que suceden que no son generadas por Dios. Sí. Ahora, sí es cierto que Él le va a dar un propósito a todo lo que te pasa. Sí. Y que quienes viven, y esto lo he encontrado, que todos los que pasan crisis y buscan darle un propósito a su crisis, más que un por qué, un para qué. ¿Sí? Entonces, acá está la clave. Si yo al dolor le encuentro un para qué, y el para qué se lo doy yo, Dios ahí se hace fuerte y sí empuja. Y sí, definitivamente. Entonces, si hay alguien que está escuchando hoy y alguna vez utilizaron esta frase y te hirió, esta es la manera de pedirte perdón. Y decirte perdón porque hay veces que en el dolor, y en especial con la muerte, no sabemos qué decir. Sí. Lo que pasa es esto. La muerte no es parte del plan y nunca lo fue. ¿Sí? Entonces, el ser humano no tiene palabras para explicar la muerte. No sabemos qué decir cuando alguien acaba de perder a alguien, porque es totalmente fuera de lo natural. Entonces utilizamos respuestas tontas. Sí. Entonces, perdón. Sí. El otro día, Lala, la esposa de Gerson, ella y una de mis mejores amigas, ¿no? Mi hermana del alma. Ella ponía una cosa en Instagram que ella decía, ¿cómo reaccionar ante la situación de una persona que no tiene un porqué?
Entonces había como, como 5 frases distintas, ¿no? Que no me las recuerdo, pero eran cosas así, digamos que fuera tipo, Dios está en control, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿sabes? ¿Sabes ese tipo de frases que son clichés? Y entonces como que el post tenía puros, como que tachaba esas frases y decía, siento mucho por lo que estás pasando, siento mucho por lo que estás pasando, siento mucho por lo que estás pasando, siento mucho por lo que estás pasando. O sea, creo que cuando uno no sabe qué decir, a veces o el silencio y la compañía al mismo tiempo y el decir, siento mucho por lo que estás pasando, es la mejor respuesta, ¿no? O sea, no tratar de ser defensores de Dios en ciertas situaciones porque al final terminamos haciendo más daño que bien, ¿no? Mi pastor siempre me enseñaba, me decía, no hay que ser abogados de Dios. Él no necesita abogados. No. Muy bueno eso. Entonces sí me quedé con eso. Ahí está Zoe de fondo. Es nuestra perrita Zoe, que siempre quiere hacer sus apariciones. Que hace... me quedaron varias dando vuelta, pero bueno, esa era una de las que me había quedado como atragantada, ¿no? Como decir, quiero explicar esto bien. Muy bueno. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué cosas te ayudan a vos personalmente a estar de buen ánimo? Voy a empezar desde lo más sencillo. Un buen café. Empezar bien el día. Esas cosas sé que trabajan mi ánimo. Sí. En especial cuando estoy como muy revolucionado, necesito saber que tengo un espacio donde frenar y guardarme. Hablar un ratito con vos. Siempre... Un ratito nada más. No, bueno, en especial cuando más te vale. Cuando estoy como peleando con el mal ánimo, hablar es como que me destraba. O hablar con un amigo, comer algo rico, pizza. Sí, un buen partido de fútbol. Son cositas. Eso te escuchaba el otro día y me encantaba decir, hay que aprender a encontrar el buen ánimo en las pequeñas cosas también, ¿no? Sí. Pues si no te voy a decir, no, leer la Biblia, encontrarme con Dios. pero puedo encontrar a Dios en esas cosas. Invitar a algunos amigos a casa que vengan a comer y hacer algo dulce. Son cositas que sí, personalmente me hacen bien. Muy bueno. Cocinar. Hacer muy bien. Hacer dulce, sí. Puedo pasar horas ahí. Nosotros hemos sí, horas. Muchas, sí. Del día libre puedo pasar 3-4 horas fácil haciendo algo. Sí. Así y te pone de muy buen ánimo que la gente también lo prueba y que diga qué rico, ¿no? Y cuando no me dicen nada es una frustración. Pero te aseguras que te digan. Sí. Preguntas. Y cuando no me lo dicen se las hago saber. Sí. Ángel, que es un amigo, si me está escuchando, me ha costado. Tres postres le llevé, que me han quedado muy buenos. Y no. Ángel, si nos estás escuchando, escribí en el chat. Nunca más. No. Nosotros hemos dicho de distintos valores, o sea, de todos los valores, hemos dicho que algunos nos describen, a veces hasta como iglesia y a veces personalmente. Claro. Algunos nos describen como decir, qué sé yo, sí, tú sos esa persona y los otros nos dan una meta a la cual llegar. Sí. Son aspiracionales. ¿Vos sentís que el buen ánimo es un valor que te describe o es un valor aspiracional para vos? Depende del día. Depende del día. Hay veces que sí y he aprendido a activarlo. Y hay veces que me súper describe y hay veces que se transforma totalmente aspiracional. Porque hay cosas que me la pegan directamente. Viste que hay temas específicos que te empujan emocionalmente. Y si uno se da cuenta, en general son siempre los mismos. Entonces, cuando esos temas me afectan, me cuesta volver a mi buen ánimo. Y me lo tengo que recordar más fácil. Hay otros que ya manejo más fácil y hay otros que no. Muy bueno. Y de los valores que hemos estudiado, ¿cuál fue tu valor favorito o el valor que decís, este me describe, este valor? Bueno, es que el amor... Pero realmente favorito, porque cada vez que hemos empezado el amor la prédica decimos... El amor es nuestra revolución, para mí explica tan bien quién somos como casa, nos hace tan distintos,
Y sí, creo que describe mucho. Si te hablo desde la manera de predicarlo, me encantó, me encantó cómo prediqué, y voy a hablar, porque si yo no me disfruto a mí Y mismo, sí, libre. Felicitate me encantó libremente. cómo prediqué la excelencia, que no me había gustado la primera vez que lo había predicado y esta vez me encantó. La amistad la primera vez no lo había predicado y esta vez lo prediqué, me encantó. No me gustó para nada como prediqué la de la fe. ¿En serio? O sea, si tuviera oportunidad la predicaría de vuelta, pero sí terminé con una frustración, como decir, no dije lo que tendría que haber dicho. Bueno, nada, salí frustradísimo ese día, salí arrastrado. Hasta ¿Qué pasa? No, y me dijiste, no, hagamos podcast. ¿Qué podcast? De nada. ¿De qué vamos a hablar? Así que bueno, aquellos que escucharon la perdón. No. Escríbanos en los comentarios cuál fue el valor favorito de Sí. ustedes. ¿Cuál es el valor favorito o el valor que los describe? Que ustedes sienten decir, Exacto. esto yo lo vivo. Esto es como, en inglés se dice second nature, como mi naturaleza. Sí, ¿no? me sale natural. Sí. Que los valores, justo alguien el otro día escribía y me decía, bueno, siento que es como muy hacer. Sí. ¿Y dónde está Dios en eso? En eso. En eso. En que si Sí. Dios está conmigo, tengo que... Obviamente los valores son cómo nos comportamos nosotros. Entonces hablan de nuestra acción. Y si Sí. bien nosotros no somos gente que no juzgamos, Sí. pero sí queremos que como cristianos seamos mejores personas todo el tiempo. Sí. Ahora vale remarcar que el centro de todo lo que hacemos, el centro de todo el hacer, siempre es Cristo. Eso creo que a veces es como decir, es obvio que es así. Lo que pasa es que los valores nos dan practicidad. Y creo que eso es lo que me encanta de los valores, ¿no? De decir, me dan a mí algo para hacer, no solamente algo para decir, algo que suene bien como un cliché a repetir, sino algo práctico que me da herramientas para poner en práctica el día siguiente, ¿no? Y creo que a veces, yo hablo por mi persona, ¿no? Creo que por eso a veces como que estamos más abiertos a simplemente repetir cosas que suenan bonitas y suenan románticas y poéticas, pero que no son prácticas, ¿no? O sea, Sí, no tengo el 1, 2, 3 y los valores son 1, 2, 3 precisamente, Sí. ¿no? De hecho, el pasaje ayer, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Perfecto. ¿Qué significa que Jesús venció al mundo? Porque las enfermedades siguen, ¿sí? Las catástrofes siguen. ¿Qué significa la libertad que me dio que él haya vencido a eso? Entonces, mi búsqueda siempre en las enseñanzas es tratar de encontrar esa vuelta práctica de qué significa y cómo se come esto. Cómo se aplica esto. Porque si no suenan frases lindas. Y creemos en la parte mágica. Entonces en el primer valor, cuando hablamos de que hablar de Jesús es nuestra misión y hablábamos de que hablamos sin hablar, un poco lo que expresamos es eso, es decir, nuestras acciones tienen que guiar a las personas a decir, esta persona tiene que tener algo distinto. De ahí en adelante todos los otros valores hablan de cómo las expresiones, aún sin nombrar a Jesús, la se gente ven tiene que decir, plasmadas en las distintas áreas de tu vida. Claro, Jesús está en el corazón de esta persona. Sí. Fíjate, o sea, porque es buen amigo, porque tiene fe, porque prueba cosas nuevas, porque ama realmente profundamente, porque tiene buen ánimo, Sí. etcétera, Y claramente, etcétera, etcétera. Sí, y claramente nuestra salvación no viene de esas cosas. No. Pero la cómo salvación las vivimos, provoca. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. O sea, no y- somos salvos por ser generosos. No. Somos salvos porque somos generosos. No, error. No somos salvos por ser generosos, sino que el hecho de que somos salvos nos hace generosos. Algo así. Lo dije mal, pero bueno, no importa. Estaba bueno. No, pero está bueno. Y creo que los valores, y lo hemos repetido en varias experiencias de casa, es que no solamente queremos que lo pongamos en práctica cuando estemos No. en la iglesia, sino Total. la idea es que cuando salgamos, ¿no? O sea, es decir, estar en tu trabajo, estás en la universidad, estás con tu grupo de amigos que no van a la iglesia, con tu familia, con quien sea. Son cosas prácticas que están buenas. Ninguna te va a hacer daño, definitivamente, ¿no? Por eso no lo hablábamos a nivel institucional, sino que lo hablábamos a nivel personal. Porque si lo vivís como persona, después como comunidad lo vamos a vivir, como movimiento lo vamos a vivir. Sí. Entonces, desde ese punto nace. Estamos en los últimos minutos. Sí. No sé si querés ir a apuntar a algo directo. Tengo una pregunta
Esta vez no pusimos en Instagram para hacer preguntas, pero tenemos una de hace como 2 semanas que me pareció muy buena. Preguntan, ¿cómo sé si a lo que le estoy poniendo fe es el camino correcto? Me pareció muy buena pregunta. A mí me dijeron alguna vez, primero que hay veces que no sabemos, hay que probar. Y hay veces que en el probar vas a aprender. Uh-huh. Primero, ¿no? O sea, estábamos hablando un poco de eso. Y alguna vez me enseñaron decir, bueno, 4 cosas para saber que algo está dentro de la voluntad de Dios. Entonces me decían si algo está en la Biblia, qué dice un mentor espiritual, qué dicen las circunstancias y si tengo paz interna. Muy bueno. Pero me dijeron, ninguno de esos funciona por sí solo. O sea, yo no puedo usar la Biblia sola como mi base. No puedo usar la opinión de un mentor solo como mi base. Primero porque la Biblia la puedo manipular a decir lo que yo quiera. Claro. El mentor va a responder basado en lo que yo le cuente. Las circunstancias yo las puedo manipular. Es decir, si es de Dios que hoy salga el sol. Y viste el pronóstico decía que iba a salir el sol. Y último, bueno, la paz interna creo que es la menos manipulable. Pues es como decir, esa la sabes. Pero sí me dijeron, siempre tenés que tener 3 de 4. Muy ¿sí? bueno. Entonces como que esas cosas te ayudan a veces. Por lo menos tener 3 de 4. ¿Qué opina un mentor? ¿Qué te dicen las circunstancias? ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? Y si tenés paz interna. Aún así, puede fallar. Pero por lo menos vas a tener menos opciones. Hubo una pregunta que llegó sobre la fe que hablaba sobre la esterilidad. Y me había quedado picando súper fuerte. No la voy a contestar yo porque no creo estar a la altura de contestarla. Pero hablamos con Lala y Gerson, que están en su proceso de tratar de tener un bebé y en toda esa lucha. Y prometo que en alguno de estos podcasts la vamos a invitar a ella. Y nos va a comentar ella su opinión. Me encanta. Y cómo a veces la fe, porque a veces si no parece que la persona no tuvo fe. Es decir, y hay mucha gente que no tuvo bebés y no es falta de fe. No. Entonces, como la fe a veces se interpreta de maneras distintas. Entonces, no me voy a tirar a responderla porque creo que alguien lo puede responder mucho mejor, como Lala y como Gerson. Y cuando vengan ellos en alguno de los podcasts, ellos contestarán esa pregunta. Está buenísimo, me encanta eso. Y bueno, hemos terminado nuestra serie de valores. Sí. Ha sido un placer compartir cada uno de los valores. Y este domingo tenemos un tópico sorpresa. Tema libre. Tema libre. Tema libre. Y luego empezamos la serie de la boca. Vamos a hablar de ya las tiraste cosas. el nombre así. Sí, la serie de la boca. Vamos a hablar de las cosas que decimos. Sí. Estamos evaluando hasta hacer un ayuno de palabras y ciertas palabras que vamos a quitar durante algunos días. Va a estar muy bueno. Eso va a estar más adelante. Pero sí va a estar súper interesante la serie de la boca. Muy expectante. Escríbanos en los comentarios porque vamos a estarlos leyendo y comentando y respondiendo, es cierto. etcétera. Sí, siempre los leemos. Así que suscríbanse. No, sin la N. Denle like. No. Todo eso ayuda. Cuando Sí, se suscriben, cuando comparten, pasen el link a alguien. Y si no sabes de qué predica hablamos, seguramente en alguna parte de la descripción hemos puesto, de donde sea que esté esto, hemos puesto el link para que puedas ir y escucharlo. Perfecto. Y sin nada más que contarles o decirles gracias por escucharnos, los queremos. Nos vemos primero mañana, día miércoles a las 8 de la noche y luego el domingo a las 11 de la mañana. Sí, todo depende de cuándo lo esté escuchando la persona. Nos vemos cuando nos veamos. Nos vemos cuando nos veamos, cierto, también. Chao. Chao.